Hola, soy Mi Jun de la Universidad de Comida Estadounidense. Hoy, 30 de mayo, comenzamos las noticias sobre el mercado de valores estadounidense. Hoy también les traigo las noticias sin cambios sobre el sentimiento de los inversionistas en el mercado de valores estadounidense. Soy Mi Jun. Mi Jun Park, espero que todos hayan pasado un buen fin de semana y quiero saludar a todos ustedes. En el canal de Mi Jun On, en la transmisión de ayer, les presenté un nuevo tipo de contenido que preparé con mucho esmero para los miembros de Mi Jun Family. Se trata del podcast llamado Mi Jun On. Ayer, durante la transmisión, compartí el primer episodio del podcast con varios de ustedes. Pero, por alguna razón, no había muchos comentarios, así que hoy quiero pedirles a todos que dejen sus comentarios. La razón por la que desarrollé este nuevo contenido llamado podcast es la siguiente. Actualmente hay más de 3.000 miembros en la comunidad de Misión y 3.143 miembros me pidieron que los ayudara a unirse al canal oficial de miembros de Misión. El problema es que hay demasiados contenidos que subo todos los días. Así que si ves la cantidad de clips aquí, son 500, 30.700. Esto es solo en Nvidia, así que ya sabes. En general no llega a 1.000. Por eso, cuando lo pensé, el miembro original de Mission On All-in-One es un programa gratuito, y para este programa gratuito no aceptan dinero directamente y así es como se unen a los miembros. Tengo la preocupación de que sería bueno si pudiera comprobar todo el contenido que les muestro. Pero el problema es que, aunque trato de proporcionar mucho contenido de valor, la mayor parte de este contenido ha sido en formato de texto. Entonces, leer artículos largos o analizar artículos uno por uno no es tan fácil. Por eso, últimamente solo resumo y organizo las partes más importantes de cada publicación para que sea más fácil de entender, pero solo con eso sentí que no era suficiente. Por eso, ahora solo subo artículos de análisis sobre temas importantes, o si no, artículos de análisis sobre categorías individuales. Si lo hago en forma de una conversación con un podcast, creo que será mucho más interesante y fácil de entender. Por eso, a partir de ahora, si presento muchos artículos en formato de podcast, en forma de conversación entre personas, creo que muchos podrán consumir información de manera más fácil y eficiente. Así es como lo pensé. Por eso, también comparto varios podcasts en la transmisión original de imágenes, pero hoy lo haré una vez más. Por favor, véanlo hasta el final. Este podcast será de gran ayuda para muchas personas. Si dejan sus comentarios, les dejaré el enlace del canal. Así podrán unirse a nuestro grupo de miembros y recibir muchos beneficios de YouTube. Bien, entonces, el 30 de mayo, que es el próximo día de pago, comenzaremos con las noticias de Estados Unidos de hoy. Hoy también les traigo un resumen de las principales noticias del mercado estadounidense. Primero, echemos un vistazo al índice S&P 500. Primero, el verde está dominando completamente sobre el rojo. Por lo tanto, ayer hubo muchas más acciones que subieron que las que bajaron. Sin embargo, a pesar de eso, solo en la India vemos claramente el verde. Pero aparte de eso, el verde en general está bastante débil. Por lo tanto, podemos ver directamente que, en general, la subida no fue tan fuerte. Hace poco les mostré el rendimiento de las acciones en mi canal de transmisión. Nasdaq mostró un aumento de más del 2%. Bueno, los indicadores eran muy buenos. Entonces, ¿por qué hubo tanta volatilidad al alza y a la baja? Tal vez no hubo noticias negativas, pero así es como podemos prever lo que podría pasar. Bien, por eso les pedí a varios de ustedes que buscaran noticias negativas recientes para compartirlas con todos. Primero fue ayer. Ayer se publicó el Producto Interno Bruto del primer trimestre de Estados Unidos. Yo ya lo había mencionado varias veces antes, pero el Producto Interno Bruto fue revisado 2 veces. Por eso, el mes pasado ya se publicó una vez, y esta vez es la segunda revisión, y luego, el próximo mes se publicará la versión final. Así es como funciona. El crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre fue de solo 0,2%, por eso estamos confirmando una vez más que la economía de Estados Unidos tuvo un crecimiento negativo. Y además, el trimestre anterior también fue negativo, con una cifra de menos 0,3, así que en realidad es un poco mejor que la vez pasada. Entonces, ¿esto significa que no es una recesión? Se puede ver de esta manera. Había una cifra positiva. Aquí al lado pueden ver el gráfico de consumo. La situación del gasto de los consumidores.
Pero el gasto del consumidor, que antes era fuerte, especialmente en el primer y el segundo trimestre, ahora muestra señales de debilidad. Esta cifra se ha corregido una vez más y ahora ha bajado hasta el 1,2%. Sin embargo, personalmente no interpreto que el reciente anuncio del gasto del Producto Interno Bruto sea tan negativo. Voy a tratar de explicar esa razón de manera sencilla para que incluso los que no están familiarizados con la economía estadounidense puedan entenderla. Si miran aquí la tercera línea, verán que hay un punto importante. Esto es la importación, y como pueden ver, la cantidad de importaciones aumentó un 42,6% en comparación con el año pasado. La última vez, en la primera cifra que se presentó, la plusvalía fue del 41,3%, pero ahora ha subido aún más. La razón por la que las importaciones 42,6% en comparación con el año pasado es porque podemos producirlo fácilmente. Es porque exportamos muchos productos relacionados con semiconductores a Estados Unidos. Bueno, veamos si podemos dar una interpretación adecuada sobre esto, expresando también mi opinión personal. El aumento de las importaciones para evitar los aranceles de Trump durante 3 meses, en el primer semestre, tuvo un gran impacto en la reducción del Producto Interno Bruto, lo que significa que la influencia fue considerable. Esta parte la podremos analizar fácilmente. Bueno, depende de los datos que aparecen en el artículo de prensa. Los ingresos del primer trimestre aumentaron a una tasa muy rápida del 42,6% en comparación con el año pasado, lo que superó el crecimiento del Producto Interno Bruto en más de 5 puntos porcentuales. Así es como se está interpretando actualmente. Bueno, si lo explico de manera sencilla, supongamos que excluimos el impacto de este aumento excepcional de ingresos por promesas y recalculamos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre de manera simple. La 0,2, sino que sumando aquí 5 y restando 4,8, obtendríamos un resultado diferente. Así, podemos ver cómo cambia el cálculo cuando lo simplificamos de esta manera. Bueno, eso es todo por ahora. La intención no era considerar el efecto directo de los diferentes tipos de actividades económicas sobre el ingreso nacional. Por lo tanto, como hubo varios efectos diferentes en la práctica, no sería correcto decir que aumentó 4 u 8 veces. Sin embargo, ¿no es cierto que esta vez el aumento de los ingresos fue inusual? Podemos identificar directamente las principales razones del crecimiento del Producto Interno Bruto nominal en el primer trimestre. Entonces, en el siguiente periodo, la posibilidad de que la economía de Estados Unidos muestre un crecimiento negativo es bastante baja y además es poco probable que ocurra una recesión. Por lo tanto, dado que la posibilidad de normalización es alta, el valor del Producto Interno Bruto anunciado esta vez no es tan importante, y podemos concluir que no necesitamos preocuparnos demasiado. Y además, aunque hubo 2 ocasiones en las que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos no bajó a pesar de la caída de los precios de las materias primas, en realidad, la razón por la que el índice de precios al consumidor se mantuvo alto fue por los bienes y servicios. Y hubo otra noticia relacionada con el mercado de bonos del Tesoro estadounidense. Ayer, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegal el arancel sobre los productos de Trump. Por eso se anuló el efecto, y salió una noticia impactante. Pero aún así, no ha pasado mucho tiempo, así que es el Tribunal de Comercio Internacional. El tribunal restableció temporalmente el efecto de la medida, así que esa noticia volvió a ser relevante. Bien, el lunes, el Tribunal de Apelaciones de Comercio Internacional anuló la decisión del Tribunal de Distrito que había invalidado la medida de Donald Trump. Ahora es el Tribunal de Comercio Internacional. Entonces, el tribunal aceptó temporalmente la solicitud del gobierno de Donald Trump para suspender el fallo anterior. El Tribunal de Apelaciones aceptó la solicitud, por lo que el fallo emitido por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos queda suspendido por ahora. El tribunal principal suspendió temporalmente la decisión hasta que se revise la apelación, pero mientras tanto, la orden sigue vigente. ¿Se puede interpretar de esta manera? Por lo tanto, aún no se ha decidido nada oficialmente, y la decisión del Tribunal de Apelaciones no significa que sea buena o mala, no es una cuestión de ese tipo. Actualmente hay mucha incertidumbre respecto a los aranceles sobre el acero, y lo que más preocupa a las empresas estadounidenses es precisamente esa incertidumbre. En resumen, solo cuando haya certeza, las personas y las empresas podrán tomar decisiones políticas, pero ahora mismo no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, tomará tiempo y será necesario esperar para ver cómo se resuelve claramente el tema de los aranceles. Si esta tendencia se fortalece, parece que habrá una división en la cadena de suministro de Estados Unidos. Como resultado, el mercado bursátil estadounidense mostró una fuerte caída. Por eso los 3 principales índices también subieron brevemente y luego se estabilizaron. El 0,28%, el S&P 500, subió un 0,40% y el 0,39%, cerrando al alza. De los 19 sectores del S&P, 11 cerraron al alza, mientras que los otros 8 terminaron en territorio negativo.
Si vemos los sectores individuales, 3.25%, pero el resto de los sectores no mostraron un gran aumento. Algunos sectores incluso bajaron y no hubo sectores que destacaran por un fuerte repunte. Al final, la lotería de Uber Honda Tesla se llevará a cabo el 12 de junio. En esta noticia vimos una caída del 4.49%, que fue bastante significativa. Entonces, lo que fue directamente afectado fue Uber, y otra empresa es NVIDIA. Así que hoy les voy a leer un artículo relacionado con NVIDIA. Ahora, vamos a analizar personalmente el valor de inversión de NVIDIA. Les explicaré detalladamente qué tipo de pensamientos tengo sobre NVIDIA en la situación actual. Bueno, primero que nada, en esta ocasión se han proporcionado varios tipos de información a través de los resultados de ganancias, así que vamos a organizar cómo las noticias de actualización recientes afectan el futuro de NVIDIA a través de este artículo. NVIDIA ha logrado un crecimiento impresionante incluso manejando la parte real de su negocio. Entonces, ¿cuál es la parte del negocio que está generando pérdidas? Justo después de reducir su participación en el mercado chino, tuvieron una pérdida de 4.5 mil millones de dólares. A pesar de eso, no se rindieron y lograron recuperarse. Esta es la parte que quiero destacar. Las ventas del segundo trimestre aumentaron un 69% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 44.1 mil millones de dólares, superando las expectativas. Principalmente gracias a la demanda de chips de inteligencia artificial, la división de centros de datos de Nvidia creció un 73% en comparación con el año pasado, alcanzando los 39.1 mil millones de dólares, mostrando un crecimiento aún mayor. Por lo tanto, los resultados fueron demasiado buenos. Entonces, la guía de Nvidia también fue un poco más alta. Entonces, ¿qué piensa Nvidia sobre el periodo actual que termina en julio? Presentaron una guía de ventas intermedia de 450 mil millones de dólares, pero el consenso de los analistas es de 459 mil millones de dólares. Por lo tanto, presentaron una guía conservadora que no alcanza las expectativas del mercado. Así es como se puede interpretar de manera negativa. Sin embargo, el precio de las acciones subió. La razón principal es que en las últimas semanas, en algunas partes del mercado, se esperaba una situación aún peor. ¿Y qué pasa con Nvidia? Para ser más específico, durante los periodos del cuarto y séptimo mes, Nvidia registró un total de 105 mil millones de dólares en ventas, lo que superó las expectativas. Esta parte es la que funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque son los inversionistas. Si el impacto del H20 no fue significativo, Nvidia tomó medidas rápidas para reducir la exposición a los clientes chinos. Reconocer y abordar rápidamente esta parte fue clave, y así es como lo explico. Bueno, si miran aquí, el 450 mil millones, pero en el mercado 459 mil millones. Sin embargo, debido al H20, se vio una 60 mil millones. Entonces, si no hubiera habido esta reducción por el H20, Nvidia podría haber dado un 510 mil millones. Así de sencillo se puede calcular esto. Esto sugiere que, fuera del sector chino, el crecimiento fue más fuerte de lo esperado. Bueno, China está en una situación de estancamiento. Originalmente, las ventas en China representaban más del 15%, pero ahora el mercado chino se ha reducido de esta manera. Sin embargo, lo importante es que, incluso sin China, el crecimiento en otras regiones fue lo suficientemente fuerte como para mantener este impulso de crecimiento. De hecho, el crecimiento fuera de China es mucho mejor de lo que pensábamos. Y buenas noticias para los inversionistas de Nvidia, el mercado está mirando hacia el futuro. En cuanto a China, el riesgo se ha reducido en gran medida y ahora sabemos exactamente cuánto están disminuyendo nuestras ventas en China. Y además, gracias a esto, la orientación de Nvidia y las previsiones que están presentando, así como el ajuste de las previsiones para el futuro, todo esto se ha vuelto más realista. Eso es lo que está pasando ahora. El director ejecutivo de Nvidia es Jensen Huang. La inteligencia artificial es una tecnología que transformará todas las industrias y nosotros estamos en la etapa inicial de la adopción de esta tecnología. Eso es lo que ha repetido. Yo también he seguido repitiendo esto a varias personas en esta parte. La revolución de la inteligencia artificial apenas está comenzando, por lo que enfocarse en los portafolios centrados en inteligencia artificial es extremadamente importante. Esta es la principal tendencia de los portafolios actuales. Bueno, la primera razón para esta estrategia de inversión es que el valor de las principales empresas tecnológicas sigue aumentando. Voy a mostrarles los resultados reales más recientes. En algunas partes de Wall Street, debido a la incertidumbre económica, hubo advertencias de que las empresas tecnológicas podrían reducir temporalmente sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. Había preocupaciones al respecto. Hasta ahora, empresas como Meta, Amazon, Microsoft y Google han invertido enormes sumas de dinero en infraestructura de inteligencia artificial. Ahora la pregunta era, ¿cuándo se detendrán?
Mucha gente pensaba que ya no gastarían tanto dinero, y había muchas personas que pensaban así. Pero en realidad la situación fue todo lo contrario. Meta anunció que planea invertir aún más en inteligencia artificial, y Nvidia también dijo recientemente que está invirtiendo mucho. Microsoft también sorprendió al mercado al decir que la oferta de servicios de inteligencia artificial superó las expectativas, así que hicieron este tipo de anuncios. Que haya restricciones de suministro significa que la oferta no puede satisfacer la demanda. Eso es lo que están diciendo de nuevo. Una fuerte demanda de productos significa que no hay suficiente capacidad de suministro para satisfacerla. Sin embargo, el director ejecutivo de Nvidia resolvió la preocupación por la oferta, esta vez proporcionando información detallada sobre el suministro, abordando así las preocupaciones sobre la escasez de suministro. El director ejecutivo Jensen Huang salió a dar la noticia. Colette Kress, la directora financiera de Nvidia, dijo que la producción de unidad de procesamiento gráfico de Blackwell está aumentando. Así lo explicó. Las principales empresas de computación en la nube están instalando miles de racks de servidores con el modelo más avanzado, el GB200MVL72, así lo mencionó. Cada semana se están instalando casi 1000 racks, lo que significa que en un mes se pueden instalar entre 4000 y 5000 racks. Por lo tanto, ahora mismo hay una oferta muy buena que está satisfaciendo la demanda explosiva del mercado. Así es como lo pueden ver. El precio de cada rack es de varios millones de won. Por lo tanto, están instalando miles de racks y vendiéndolos uno por uno. Así es como lo pueden ver. ¿Crees? Se dijo que solo Microsoft compraría decenas de miles de GB200. Recientemente vi que Microsoft estaba mostrando una actitud un poco reservada, pero aún así, Microsoft también comprará decenas de miles de unidades. Eso fue solo una noticia sorprendente. Ahora, lo más importante es esto. Se dice que el servidor de inteligencia artificial de Nvidia, llamado Blackwell, está avanzando según lo planeado. Kress anunció a algunos clientes a principios de mayo el precio de prueba del servidor de inteligencia artificial Blackwell Ultra GB300 MBL72 y se espera que comience a anunciar los precios de producción en masa en este periodo. Por eso, la capacidad tecnológica de Nvidia sigue mejorando, lo que lleva a los clientes a esperar productos aún mejores en el futuro. Si esto sucede, los precios seguirán subiendo y Nvidia podrá mantener un margen de beneficio increíblemente alto. Así es como se ve la situación. Hace poco, en un programa de televisión, expliqué a varias personas por qué últimamente se habla tanto de que Nvidia tiene un margen bruto tan alto. Viendo los resultados del trimestre pasado, el margen bajó hasta el 60%, pero para el próximo trimestre se espera que 70%. Así lo anunciaron, y si todo sale bien este año, podría llegar 75%. Así es como la empresa lo explicó, y no es solo una suposición, sino que realmente lo están diciendo así. Cuando el servidor Ultra GB300 BL72, inteligencia artificial de Goga, comience a enviarse, así es como lo verán. Ese es el resultado, así que así es como será al final del año. Después de confirmar este resultado de ganancias, ahora estoy cambiando mi perspectiva sobre NVIDIA de manera aún más optimista que antes. Primero, veamos el análisis de Morgan Stanley. Según el informe, el analista Zhou Saenbu mencionó que la parte de negocios relacionados con China mostró una desaceleración. Solo China no va bien, pero el resto está yendo muy bien. Eso es lo que quiso decir. A partir de ahora, todo irá aún mejor. Esa es la expectativa. Bueno, en esa ocasión, Jeon Sung-hyun, el director ejecutivo, hizo muchos comentarios importantes. Habló sobre varias tendencias en el contexto de la adopción de la inteligencia artificial y mencionó tendencias de crecimiento. La primera fue la computación, la segunda fue el Edge y la tercera fue la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es el modelo de inteligencia artificial más reciente? Al realizar muchos cálculos y operaciones para obtener respuestas más precisas, se están agregando capacidades de inferencia que pueden responder de manera más detallada sobre la calidad. Aquí la consulta que tenemos no es simplemente una pregunta que hacíamos antes de manera intuitiva, sino que ahora todas se llaman consultas. El punto clave es este. La inferencia consume más de 100 veces los recursos de cómputo en comparación con los modelos de inteligencia artificial anteriores. Así es como ha cambiado. Antes ya teníamos todos los datos almacenados y simplemente respondíamos directamente a partir de esos datos. En el pasado, si no sabías la respuesta, varias personas usaban PowerPoint para buscar la información. Eso tomaba mucho tiempo. Por eso, tardaba mucho tiempo en buscar la información necesaria, porque ahora se requiere más tiempo para pensar, generar ideas, buscar fuentes y luego presentar soluciones. Este es el modelo de inteligencia artificial más reciente, así es como funciona. Así es. A diferencia de antes, ahora consume más de 100 veces los recursos de computación y por eso podemos obtener estos resultados. El modelo de inteligencia artificial más reciente puede generar resultados sorprendentes a un costo relativamente bajo, así es como ha evolucionado. Por eso, cuando el rendimiento es bueno, se utiliza mucho. Por ejemplo, en los modelos de inteligencia artificial, este es el proceso que genera respuestas. Y luego puedes verificarlo de nuevo.
Luego, siguiendo ese orden, la inteligencia artificial empezó a hacerse realidad y así fue como comenzó esta era. Aquí, el agente que está conmigo, si lo preguntas, es un agente que puede hacer cosas por nosotros en la vida real. Por ejemplo, cuando buscas una casa para vivir, si le pides a un agente inmobiliario que busque una casa por ti, él encuentra una buena casa y te la recomienda. Entonces, así es como funciona un agente de inteligencia artificial. Recibe instrucciones simples y automatiza tareas repetitivas y negocios personales, y puede completar tareas de computación que se usan con frecuencia o hacer el trabajo por ti. Así es como funciona. Así es, el agente de inteligencia artificial es el que toma el mando, así es como lo expliqué. Esta tecnología ya está funcionando y se está implementando con éxito en la industria. Y por último, está la inteligencia artificial soberana. La inteligencia artificial soberana es la que controla la inteligencia artificial a nivel nacional. Nvidia es una de las empresas que más conocemos, como Saudi Arabia, y también anunciaron un acuerdo de colaboración con Abu Dhabi y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita es el primer país en la región en construir una infraestructura de inteligencia artificial a gran escala y en solo 5 años han hecho un pedido de 18.000 servidores de inteligencia artificial de Nvidia, cada uno equipado con decenas de miles de GPUs. Y también hay un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. El próximo año, la primera clase de inteligencia artificial se pondrá en funcionamiento, así que podemos prever este tipo de cosas. Ahora, lo importante es esto. Esto es solo el comienzo. Hasta ahora solo hemos arañado la superficie en Medio Oriente, y esto ya es una gran noticia. Pero Medio Oriente apenas está comenzando. Ahora, muchos países del mundo están liderando de esta manera, y la inteligencia artificial que lideran estos países puede convertirse en una gran tendencia global. Esta es la parte que podemos esperar. ¿Es realmente cierto? En esta conferencia hubo muchos otros acuerdos que no se anunciaron oficialmente. Dijeron que lo hicieron así y que en las próximas semanas, después de revisar cuidadosamente, anunciarán parte de ellos. Así lo expresaron. Bueno, la semana pasada hubo muchas noticias sorprendentes en Medio Oriente y la próxima semana podremos esperar buenas noticias desde Europa. Como referencia, el precio de las acciones de Nvidia ha subido un 40% desde principios de abril hasta ahora. Sin embargo, a pesar de eso, incluso con la corrección reciente, solo bajó un 4%, así que, considerando lo mucho que subió el precio de la acción, es natural que haya una corrección como esta. Por lo tanto, incluso después de la reciente recuperación, el precio de las acciones no ha vuelto a los niveles anteriores. Así que, si miramos el crecimiento esperado de las ventas para los próximos 12 meses, es de alrededor del 45%. En comparación, el Price Earnings Ratio adelantado, que es el ratio precio-utilidad anticipado, actualmente está por debajo de 29 veces. Aquí, la 45%, pero el Price Earnings Ratio adelantado es de solo 29 veces. Así que si dividimos 29 entre 45, el Price Earning to Growth es incluso menor que 1 ahora. Vamos a comparar esto con otras industrias. Aquí aparece Apple. En el caso de Apple, el Price Earnings Ratio es de 28 veces, que es relativamente bajo para una empresa de este tamaño. Pero la tasa de crecimiento de ventas es inferior al 4%. Entonces, si divides 28 entre 4 te da 7. Por eso, el Price Earnings to Growth es de 7.0. Por lo tanto, en este momento, en comparación con Apple, Nvidia está increíblemente infravalorada. Por ejemplo, en el caso de Apple, el Price Earnings Ratio es 7 veces mayor que el de Nvidia. Así es como podemos hacer este tipo de cálculos. Bien, al final del artículo aparece una frase muy importante. Según los datos reales, Nvidia está más cerca de la historia de éxito de una nueva era, como el inicio de la era de las PC o el inicio de los iPhones, que de una simple burbuja. Aunque el precio parece alto, el crecimiento también lo es, y se está mostrando un impulso adicional similar al inicio de la era de Internet o al inicio del iPhone. Y si piensas en el proceso, la tendencia de esta nueva tecnología innovadora suele durar más de 10 años. Si hubiéramos invertido en el iPhone, podríamos haber visto un crecimiento increíble durante 10 años. Cuando Intel lideraba la era de las PC, si hubieras invertido en Intel en ese momento, también habrías visto un gran aumento en el precio de las acciones durante unos 10 años. En cambio, en el caso de Nvidia ya han pasado 2 años desde el boom. La razón por la que la inteligencia artificial realmente comenzó a ser famosa no fue hace más de 2 años, fue en 2022. En noviembre apareció Chat Generative Pre-trained Transformer y en solo 2 años la inteligencia artificial se ha vuelto famosa. Por eso, incluso ahora, NVIDIA está en la etapa inicial. ¿Cómo es posible que su valor de mercado sea tan alto? A través de la historia de Han Madi, les he transmitido mis opiniones personales. Si vemos el informe más reciente de NVIDIA al final, el entusiasmo de los inversores actuales proviene de la expectativa de un crecimiento continuo.
Quiero terminar con estas palabras. Bueno, esta es la situación actual. Recientemente, en la presentación de Microsoft y también en el anuncio oficial de Google, pudimos confirmar que el uso de las interfaces de programación de aplicaciones de modelos de inteligencia artificial de alto rendimiento está aumentando considerablemente. Cuando hablamos de interfaz de programación de aplicaciones, nos referimos a una función que realiza varias tareas. Aquí está la inteligencia artificial, y usando la inteligencia artificial, programas de software y otras cosas similares, conectar estos dos es lo que llamamos una interfaz de programación de aplicaciones. Para explicarlo fácilmente, muchas empresas, industrias y personas están utilizando funciones de inteligencia artificial especializadas en sus propios programas de software o servicios. Así es como lo pueden ver. Pero hasta hace unos meses no se podía usar así, porque había muchos errores, mucha información incorrecta y no funcionaba correctamente. Pero ahora es tan fácil y conveniente que hay muchas más oportunidades para usarlo. Por eso ahora tener una inteligencia artificial es algo increíblemente valioso, como pueden ver. Bueno, para que todos lo entiendan fácilmente, les daré el ejemplo más sencillo. En ese caso, hasta hace unos meses, honestamente, partido del trabajo, y solo podía recibir respuestas simples y directas de ChatG partido del trabajo. Pero últimamente veo que muchas personas están usando varios softwares de inteligencia artificial como si fueran sus confidentes. Yo mismo estoy usando actualmente 6 o 7 softwares de inteligencia artificial diferentes. Por eso, ahora existen muchos contenidos diferentes creados con inteligencia artificial, como noticias de inteligencia artificial de Estados Unidos, videos de cocina estadounidense de hoy y podcasts de inteligencia artificial, así que se están creando muchos tipos de contenido diferentes. Hasta hace poco la creatividad era un poco más necesaria, pero como esto apenas está comenzando, en unos meses, incluso en contenidos que yo mismo transmito directamente con mi voz, la calidad podría mejorar mucho. Es muy probable que la calidad mejore notablemente, así que podemos esperar mucho de esta parte. Bueno, todos estos trabajos utilizan funciones de inteligencia artificial, pero para ser honesto, no es solo eso, yo simplemente soy una persona muy curiosa. En el mundo, muchísimas empresas y personas han comenzado a utilizar las funciones de inferencia de inteligencia artificial. Podemos ver esta tendencia por nosotros mismos. Podemos ver claramente que la eficiencia de la inferencia, en términos económicos, está mejorando de manera muy rápida. Y en medio de eso, ¿sabes que NVIDIA lanzó recientemente el sistema NVR72 basado en arquitectura Blackwell? En comparación con la generación anterior, proporciona un rendimiento de procesamiento de inferencia mucho más eficiente. Esta diferencia es realmente sorprendente. El modelo de inferencia ahora puede generar texto y también puede convertirse en una imagen recibida. La capacidad de generación de texto aquí es mucho mayor que antes. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede hablar más rápido, escribir más rápido o trabajar más rápido? Eso es lo que determina esta métrica. Como referencia, en el pasado, por ejemplo, en la era anterior, incluso los grandes modelos, aunque fueran muy avanzados, solo podían generar unas pocas palabras por segundo. Por cierto, BlackL ofrece un rendimiento mejorado, con una velocidad de salida y procesamiento hasta 40 veces superior. Por eso, al ser 40 veces más rápido, la capacidad de generación de la inteligencia artificial ha mejorado drásticamente después de la aparición de BlackL. Así es como pueden verlo. Bueno, en conclusión, BlackL es el modelo de generación de alta capacidad y alto rendimiento de NVIDIA, porque puede producir resultados mucho más rápidos que antes. Es una industria o servicio que utiliza unidad de procesamiento gráfico de NVIDIA, lo que significa que en el futuro podrán crear más valor y ganar más dinero. Por lo tanto, cuanto más personas y empresas utilicen las unidades de procesamiento gráfico de NVIDIA, así es como podemos prever lo que sucederá. Bueno, así es como la demanda sigue siendo fuerte. Y otra cosa, esta vez es por el lado de la oferta. La oferta también es muy limitada. 블랙웰 아키텍처의 본격적인 출하는요, 엔비디아의 하반기 실적 성장을 강력하게 견인할 것으로 예상해 볼 수가 있겠습니다. En el futuro, la demanda podría ser aún mayor y los precios más altos, por lo que se espera que el crecimiento de Blackwell continúe. Por eso, en la segunda mitad del año, se espera que los resultados sean mucho mejores que en la primera mitad, así que las expectativas son altas. Bueno, por eso los analistas de Wall Street dicen que la capacidad de producción de Blackwell está teniendo un impacto muy positivo en el mercado chino. NVIDIA tiene la capacidad de liderar la industria hasta por 6 años, así que ahora mismo está mostrando un crecimiento impresionante. Bueno, por eso, a través de varias razones como estas, incluso en este momento en el mercado, el repunte de las acciones de semiconductores de Estados Unidos se debe, una vez más, a NVIDIA, como muchos han confirmado. A continuación, el contenido preparado es un podcast de Estados Unidos que les presenté antes y el tema principal del podcast de hoy es el metaverso.
Como muchos de ustedes ya saben, anteriormente les expliqué detalladamente sobre NVIDIA, pero además de NVIDIA, también estamos observando el crecimiento de Meta impulsado por la inteligencia artificial. Podemos decir que nuestra era de la inteligencia artificial apenas está comenzando. Además de NVIDIA, Meta es una empresa que siempre ha despertado mucha curiosidad y atención y se considera una compañía con un gran potencial de crecimiento. Ahora, a través de este podcast, vamos a ver cómo están relacionadas la inteligencia artificial y Meta, y si Meta puede lograr un mayor crecimiento gracias a la inteligencia artificial. Si escuchan atentamente esta explicación, creo que podrán entenderlo de manera fácil y divertida. Antes ya les mencioné brevemente, pero esta vez escuchen el podcast completo. Podcast es un nuevo tipo de contenido. ¿Cuántos de ustedes están satisfechos con él? Sería bueno que dejaran sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Por cierto, ¿cada uno de ustedes tiene un podcast favorito? En adelante, el podcast será creado y compartido solo para los miembros de nuestro club, para que solo ellos puedan escucharlo. En el canal de YouTube de Molnal, planeamos seguir desarrollando diferentes tipos de contenido que a muchos de ustedes les gustan. Bueno, la transmisión de hoy termina aquí. En esta ocasión, también invertimos junto con los Estados Unidos y China, así que quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos ustedes. En junio también prepararé varios contenidos que puedan ayudar a todos en sus actividades de inversión, así como nuevos tipos de contenidos, y volveré a saludarlos pronto. Todos nosotros seguiremos creciendo juntos hasta el día en que podamos retirarnos invirtiendo en acciones estadounidenses. Que tengan un día feliz, muchas gracias. Hola familia de Mitchell Penny, hoy vamos a ver juntos los materiales. Es un Meta. Después de la reciente presentación práctica, vamos a ver cómo la inteligencia artificial de Meta está influyendo en el mercado, qué tipo de impacto está teniendo y cómo debemos prepararnos para el futuro. Vamos a analizarlo juntos, paso a paso. Dicen que los costos de publicidad están subiendo, pero ¿esto se debe realmente a la inteligencia artificial? Sí. Hola. Hay un análisis que dice que la inversión en inteligencia artificial de Meta está teniendo un impacto positivo y tangible en los indicadores clave. Especialmente, el departamento de publicidad está mostrando un crecimiento notable, con un aumento del 10% en comparación con el año pasado. ¿A un 10%? Sí, pero al mismo tiempo, también hay información detallada sobre los servicios relacionados, problemas de captación, así como el proceso de reducción de la rentabilidad real. Por eso, al observar estos dos aspectos hoy de manera equilibrada, muchos pueden entender claramente la situación actual de Meta y su potencial futuro. Muy bien, entonces primero comencemos con las buenas noticias. Acaba de decir que los ingresos por publicidad aumentaron un 10%, pero la tasa de crecimiento de la cantidad de anuncios mostrados fue del 5%, lo que significa que el precio unitario de los anuncios subió aún más, y eso es lo que realmente importa. De inmediato. Eso es lo importante. No se trata solo de mostrar muchos anuncios, sino que ahora los motores de búsqueda basados en inteligencia artificial realmente están generando resultados. Podemos ver que los anunciantes están pagando precios más altos, lo que significa que los anuncios realmente están funcionando mejor. Porque la efectividad ha mejorado. Así es, aunque el número de impresiones puede ser limitado, si la efectividad de estos anuncios es buena, los precios pueden seguir subiendo. Meta recientemente lanzó su propio sitio web de inteligencia artificial independiente, lo que en última instancia puede interpretarse como un esfuerzo para crear una nueva fuente de ingresos. Tampoco podrán evitar la recopilación de datos basada en los usuarios. Según lo que vi, actualmente hay 34 millones de usuarios activos diarios, sí. Oh, Dios mío, ¿los usuarios? Escuché que son alrededor de 4.000 millones, sí. Así es. Esto es el efecto más poderoso de la Meta, la red que conecta pequeñas palabras. El efecto de red, ¿sí? Mientras más usuarios haya, más seguirá creciendo el valor de ese servicio. De hecho, la inteligencia artificial de Meta se llama Llama. Sí, Llama. Eso no significa necesariamente que sea la mejor tecnología del mundo, también puede que no lo sea. En algunas evaluaciones, incluso salió por debajo del modelo de Alibaba. Ah, sí, pero creo que Meta está usando una estrategia diferente aquí. Más que buscar la supremacía tecnológica, parece que Meta se está enfocando en hacer que más usuarios utilicen su plataforma y así puedan experimentar una inteligencia artificial realmente buena. Se enfocan más en la experiencia del usuario. Así es. Entonces, en lugar de priorizar la tecnología, se enfocan en el usuario y su experiencia, lo que les permite dominar el mercado. Así pueden seguir creciendo. Sí. Hay una razón, pero también hay partes que están claramente reguladas. Ese equipo de instalación dicen que se ampliará hasta 7.200.000 millones de wones en 2025. Sí, es correcto.
No es que estén gastando demasiado dinero, sino que parece que tienen que hacerlo por estas razones. En realidad se llama flujo de caja libre o flujo de caja libre. Eso también fue menor que el mismo periodo del año pasado, ¿sí? Así es. El problema es que la inversión en instalaciones relacionadas no regresa con ingresos equivalentes, así que tenemos que prestar atención a eso. Bueno, Warren Buffett también dijo que una empresa que requiere poca inversión en instalaciones es un buen negocio. Sí, Así es. aquí también están los negocios de realidad mixta, realidad virtual y realidad aumentada. Aquí, durante 15 años consecutivos, hemos estado perdiendo alrededor de 20 billones de won de nuestro dinero. Y eso sigue siendo una carga. 15.000 millones de dólares. Aunque empresas como Raven Smart Glass han tenido éxito, todavía parece que los modelos de negocio claramente rentables para la inversión en inteligencia artificial no se ven muy bien. Así es. La adopción de Reality Teams aún no es segura y esa incertidumbre sigue siendo un gran obstáculo. Entonces, ¿o qué pasa con las acciones? Recientemente han subido mucho, pero deberíamos pensar que la valoración aún puede subir más. Pero entonces, El precio de la acción ha recibido algunos ajustes recientemente, pero si vemos el Price Earnings Ratio estimado para 2026, basado en el ganancias por acción, se está negociando a unas 23 veces, así que podemos interpretarlo como que está en un nivel razonable. ¿un price earnings ratio de 23 veces es considerado bajo o alto? Históricamente, si no consideramos los múltiplos tradicionales, sino la capacidad de crecimiento de la empresa, especialmente el potencial adicional que puede traer la inteligencia artificial, entonces podríamos decir que este nivel de valoración es razonable. Así que no parece estar sobrevalorado. Así es. Además, si lo vemos por segmentos, hay inversores que compran acciones con un Price Earnings Ratio de 13 veces, lo cual también es una razón positiva para el precio de la acción. ¿Siguen recomprando sus propias acciones? Sí, y además, cuando hay incertidumbre económica global como ahora, si ves a Apple y otras grandes empresas tecnológicas, en comparación con otras industrias, tienden a mantener mejor su valor. Así es. Bueno, entonces hoy vamos a analizar el sector de los metales. Primero, la capacidad de monetización usando inteligencia artificial y también esa enorme base de usuarios. Creo que son armas realmente poderosas. Pero al mismo tiempo, Pero, como usted mencionó, los altos costos de inversión y la incertidumbre de la rentabilidad real creo que son factores que debemos seguir observando cuidadosamente. Sería bueno si John Wimillon y varios panelistas también pudieran considerar estos puntos. Sí. así es. Por último, mientras revisaba las preguntas de varios de ustedes, me preguntaba si debería preguntar esto o no. Ahora, si miramos el panorama actual, en lugar de desarrollar el modelo de inteligencia artificial más avanzado del mundo, parece que la tendencia se está enfocando más en integrar fácilmente la inteligencia artificial en las plataformas existentes para mejorar la experiencia del usuario. Esto... ¿Podrías explicar qué significa esto en el contexto de la estrategia de inteligencia artificial? ¿Será que la tecnología más avanzada dominará el mercado o será la lealtad de los usuarios que la usan más cómodamente lo que finalmente decidirá el éxito? Creo que sería interesante escuchar la respuesta de cada uno a esta pregunta.